Silvia Sarabia, coordinadora nacional de Barrios de Pie. Silvia, muchísimas gracias por visitarnos en esta noche. ¿Por qué piensa Silvia que este caso pone en el tapete la temática de la gente viviendo en situación de calle cuando es algo que vemos constantemente y desde hace ya bastante tiempo? Y naturalizamos, lamentablemente. Bueno, el tema es que salta a la luz, como decimos, cuando hay una situación como esta. Cuando hace mucho frío, también es otro momento donde pareciera que aparece las personas en situación de calle. O cuando sucede lo de Guernica. Cuando sucedió la toma de los terrenos de Guernica, mucha gente que estaba, nosotros hicimos un acompañamiento de esas familias, venía de estar en situación de calle y luego de la represión y el desalojo, quedó nuevamente en situación de calle, boyando por Guernica mismo. Entonces, no es algo nuevo esto. Nosotros decimos que hay leyes que plantean la emergencia habitacional. Esto está directamente relacionado con la emergencia habitacional. Y bueno, lamentablemente tienen que ocurrir estas cosas para que vuelva a hacerse visible en la situación que vive esa nena con su mamá. Pero bueno, basta cualquiera que recorramos la ciudad de Buenos Aires. Ese relevamiento de 7.000 personas es del 2019. Claro, claro. Nosotros decíamos, bueno, qué contradicción quedarse en casa, ¿no? Que nos plantea en la pandemia. ¿Y qué le decimos a todas estas personas en situación de calle? También quienes dimos de comer durante la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, cuando se abrieron incluso algunos restaurantes, hubo una pizzería famosa que se abrió a dar de comer en desayuno, almuerzo y cena, se llenaba de gente que precisamente estaba en situación de calle y venía a buscar su plato de comida caliente. Claro. Bueno, hay mucha gente también que recibe el cobijo, pero no, quizás algunos se resisten a recibirlo, ¿no? Es triste, ¿no?, la situación, pero hay una suerte de contradicción en ese Pero no es sentido. que se resiste, hay que ponerse un poco en el lugar del otro, ¿no? O de la otra. En muchos casos separan a los adultos de los niños y niñas. En otros casos, bueno, la situación es de mucho maltrato en los lugares donde en teoría se los protege. La realidad es que uno quiere tener su espacio y estamos viviendo una situación muy crítica, pero al mismo tiempo tenemos un país con un territorio muy extenso. ¿Cómo puede ser que no haya sido posible poder dar respuesta a esas familias? Mucha gente que está en situación de calle es porque no pudo pagar más el alquiler. O sea, no estamos hablando, digo, de hay algunas sí situaciones extremas o algunas situaciones que tienen que ver con historias de vida, pero no son la mayoría. Sí, no es solo marginalidad, ¿no? No es solo marginalidad. De todas maneras, Silvia, ¿cómo es la relación? Estamos hablando de los chicos, de las chicas, las hijas, los hijos, en ese movimiento de los sin techo, si me permitís llamarlo de esta manera, en donde estamos en poco más precario que asentamiento. Digo, ¿cómo es que puede venir una persona en donde los vecinos decían, hace 3 semanas que está, y de golpe, bueno, gana una confianza? ¿Cómo es la relación en esas situaciones? Bueno, las relaciones son muy complicadas, pero también hay algunas situaciones que generan, cuando alguien plantea algún lazo de cuidado, porque esta persona se acercó diciendo que le iba a conseguir una bicicleta. Fíjate con qué poquito logró la confianza de esa mamá. Sí, las meriendas de todos los días, por ejemplo. Exactamente, o sea, hay cuestiones que uno las ve como pequeños gestos, pero que, por ejemplo, cuando nuestros jóvenes hacen y reparten alimentos a las personas en situación de calle, esas personas los esperan en ese horario. Parecieran cosas muy pequeñas y quizá lo que les reparten es un vaso de leche caliente, una vianda con arroz, o sea, y te están esperando, aunque vayas 2 veces por semana. Yo he acompañado a los jóvenes haciendo esos recorridos y realmente es una situación que están en tan nivel de desprotección que cuando alguien les plantea, aunque sea una lucecita de posibilidad, bueno, se agarran y le dan ese nivel de confianza como dio la mamá para que decirle a la nena que lo acompañara a buscar la bicicleta. Recibimos y le damos la bienvenida también a la psicóloga y perito forense Cecilia Acheli. Cecilia, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Silvia nos cuenta esta circunstancia, ¿no? Que con qué poquito uno gana la confianza de alguien. Ya no hablo ni de adulto ni de menor, de alguien. En este caso, ¿qué debiéramos observar del acusado de haberse llevado a M para saber si fue directamente a buscar a M
si es parte de una cuestión de tener una amiguita, un amiguito, de ganarse la confianza de alguien. ¿Qué deberíamos ver? Bueno, primero una persona que se manejó de esa manera tiene una estructura psicopática de personalidad. No es que la mamá fue la que, con qué poquito ganó la madre. La madre vio la sonrisa de la hija, vio que podía tener algo que no tenía y accedió a toda esa manipulación y a todo ese engaño. Es genial, el psicópata te va envolviendo de a poquito y ganó la confianza de la madre porque quizás le iba a dar a su hija algo que no se lo podía dar ella. Y la nena, la persona que es abusador siempre va como cumpliendo indicadores, decimos nosotros, ¿no? Empezamos con los regalos, con los obsequios, sos la elegida, sos la más linda, sos la mejor, mirá lo que tengo para vos, mirá lo que puedo hacer por vos y para vos. Y entra la nena en toda una situación y en todo un discurso que queda como embelesada, no nos da cuenta de la manipulación y de la mamá tampoco, supongo, la mamá también sin querer ingresó en ese discurso. ¿El psicópata se da cuenta que es psicópata siempre? No, digo, en este no, caso, no. ¿es transversal a cualquier estrato él es social? bárbaro. ¿El psicópata está en cualquier estrato Cualquiera de social? nosotros podemos estar rodeados de una estructura psicopática de personalidad. Hay distintos grados, ¿no? Y hay distintos rasgos que acompañan. Acá hay una perversión también. Pero el psicópata es bárbaro, él no necesita tratamiento, él es sano, es normal. Él se vincula con los otros por una necesidad de cancelar algo que le falta a él y que necesita para él en ese momento y después lo descarta. Vos date cuenta que él, estándolo buscando, sabiendo que había cámara, se manejaba con una impunidad como si nada, con la pequeña del brazo. Sí, pero quizás, bueno, tiene que ver con esto que estábamos hablando, que no tomó dimensión de lo que realmente estaba haciendo. Hablando también de un retraso madurativo por parte de él, ¿no? Eso no lo sabemos, todavía no está comprobado. Yo creo que la persona que hizo lo que hizo, más el antecedente que ya tiene, creo que puede contactar con la realidad que está viviendo. No me parece que sea un retraso madurativo. Él creo que se manejó así y es como que elige, como decimos nosotros, una presa o algo, tiene un objeto y para llegar a ese objetivo hacen cualquier cosa y arman toda una historia, todo un escenario que después lo descartan y se vuelven como a armar de vuelta. Date cuenta que la familia no tenía contacto con él, lo había hecho ya con sus propios hijos y familiares. Yo creo que no, sí, sabía muy bien, porque si no, no hubiese llegado tan lejos. Claro. No hubiese llegado tan lejos, el discurso se le hubiese caído en algún momento y lo sostuvo. Silvia, quiero preguntarle a Silvia cuestiones relacionadas con esto que fuimos viendo a lo largo de los días, ¿no? Esa especie de acostumbramiento de esta niña a estar en la calle, toda su vida la pasó en la calle. ¿Cuántas M podemos encontrarnos a lo largo de esta historia y por qué deberíamos empezar a partir de la historia de M a prestar atención a todo eso que pasa desde algún lugar? Organizaciones sociales lo hace la iglesia. ¿Qué pasa con el Estado? Bueno, esa es la gran cuestión. El Estado debiera tener una planificación. Hay leyes. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que es buenísima, la 14449, está vigente hace más de 7 años y no se pone en práctica. Vuelvo a insistir con lo de Guernica porque... Perdón, ¿qué dice la ley para que la ley es de acceso justo al hábitat, ¿sí? Y lo que plantea es que, por ejemplo, todos los terrenos que están disponibles, que no tienen mejoras, que son terrenos que podrían ser urbanizados porque los servicios pasan por delante, que esos terrenos tendrían que pasar a disponibilidad desde el Estado, precisamente para poder ser utilizados, para poder urbanizarlos. No es que se los quitan a los dueños, pero sí le dicen, si eso está sin uso y sin mejoras, bueno, hay una emergencia habitacional y esa emergencia habitacional amerita que todos los terrenos que tengan en su cercanía los servicios básicos puedan ser utilizados para planes de vivienda. Es tan, digo, a ver, por un lado es tan simple como eso, por otro lado evidentemente hay un negocio inmobiliario que no permite que eso se haga. Esa es una realidad. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires sucede algo similar. Creo que falta voluntad de plantear que esta situación, yo realmente creo que no hay un acostumbramiento, lo que hay es una resignación, porque es la situación que no se puede terminar de resolver. La verdad es que creo que en esto, yo cuando decía con tan poquito, lo que digo es que realmente el Estado tiene la posibilidad de hacer muchas cosas para que esto no suceda. Y la única respuesta no debería ser la represiva, no es esconderlos abajo de la mesa, no es ir tratándolos de correr del lugar.
para que no se vean, porque eso parece que es lo que se busca en última instancia. La gente que va a un asentamiento es porque fue sacada de su situación de alquiler en muchos casos. Esto pasó durante la pandemia, fue algo muy profundo. Y en lugar de plantear, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para resolver esto? Bueno, aparecen situaciones, vuelvo a insistir, represivas, o pareciera que no existen, o se mira para el costado. Sí. Creo que, bueno, eso queda evidente. Exacto, bueno, y todo lo que tuvo que suceder en el caso puntual de M, ¿no? Para que hoy en día, bueno, pueda tener una vivienda o esta chica pueda ser escolarizada, esta niña. Para que le diera bolilla la policía. Exacto. ¿Sí? O sea, hubo que haber que la gente se movilizara, que el barrio se movilizara, que hubiera cortes de la autopista. O sea, a ver, hay que llegar a esas cosas para que haya una mirada desde el Estado y después vemos peleándose a los funcionarios, cuando en realidad tendrían la verdad. Tendrían que decir, bueno, pongámonos a laburar en vez de estarnos peleando por estas situaciones y vemos a ver cómo resolvemos estas cosas. La verdad que es una vergüenza. A ver, detalles de último momento. Carolina, ¿dónde va a pasar la noche M? M va a seguir en el Garrahan donde está ahora, se le había derivado primero a minoridad, obviamente que allí está recibiendo contención psicológica constantemente, su madre también, hay que decirlo, y la van a acompañar también médicos legistas, va a ser sometida obviamente a pericias que van a arrojar datos esclarecedores con respecto a qué pasó. Si hubo un abuso, si no hubo un abuso, eso va a ser muy, muy importante. Y bueno, por supuesto, en las próximas horas también, hablaba hoy más temprano con una de las fuentes de la ciudad, ¿qué va a pasar con ella? ¿Dónde la van a derivar? ¿Su tía, su mamá, su abuela? ¿Qué va a pasar también con su madre? ¿Intervendrá Desarrollo Social? Un poco lo adelantaba Diego Santilli hoy. Todo eso lo vamos a poder conocer en las próximas horas, así que hay que estar muy atentos. Ahora, en un ratito, en instantes, Cecilia, te voy a preguntar algo puntual, que es sobre cómo nos vamos a dar cuenta de la supuesta inimputabilidad de Carlos. Pero antes que me contestes, Carolina, vos tenés detalles sobre la posible inimputabilidad del secuestrador de M. Hoy hablaba con una especialista al respecto. ¿Por qué? Porque lo primero que se dijo es, él tendría un retraso madurativo. Desde lo técnico, perdón, estamos hablando desde lo técnico, ¿eh? Desde lo legal, desde lo legal. penal, desde ese lugar. Él tendría un retraso madurativo, es lo que se decía. Eso primero se va a tener que confirmar. Si se confirmase esto, no quiere decir que sea inimputable, porque para ser inimputable no tenés que comprender la condición criminal de tus actos. Ojo con eso. Claro. En todo caso podría ser un atenuante a una eventual pena, pero sí es cierto que para que una persona sea inimputable tiene que vivir ajena a la realidad, es decir, sufrir algún tipo de alucinación, esquizofrenia, cualquier tipo de cosa que haga que esté al margen de lo que sucede y no comprenda la consecuencia de sus actos. Me decía ella, no sería el caso, pero hay que ver qué se pide desde la defensa de él. ¿Cómo es la gradualidad Bueno, ahí está. de alguien que tiene un retraso madurativo? No, para mí es totalmente, primero, punible. Hablamos de alguien que no es punible o inimputable cuando tiene, por ejemplo, un retraso mental, pero grave, no tiene conciencia de realidad, no puede ni dirigir ni poder manejar sus actos. Hablamos de una demencia. Hablamos de una esquizofrenia no tratada, ¿sí? Hablamos de una psicosis, hablamos de una enfermedad mental. Nosotros estamos enfrente de una persona que tiene un trastorno de personalidad. Y todo trastorno de personalidad es totalmente punible. O sea, tiene 40, Claro. pero él piensa que tiene 10. No, ponele. bueno, pero no Pero no. lo tiene, no. ¿Por qué? Porque él pudo agarrar a la nena, agarró una bicicleta, se manejó por la calle, supo qué tren tomar, él supo todo cómo manejarse. O sea que la persona se pudo orientar, tuvo conciencia de realidad, identidad y pudo dirigir y accionar todos sus actos. Es Cecilia, totalmente consciente. ¿Y qué pasa con la madre en este caso, no? Teniendo en cuenta que ella, bueno, admitió ser adicta al Paco y después de lo que le pasó, por lo que dijo, hizo una promesa de que iba a dejar todo eso para poder recuperar a su hija. Primero me gustaría hacer una salvedad, porque todos hablamos, ¿no?, de estos hechos y la marginalidad. Esto pasa en los mejores barrios, ¿eh? Sí, Yo sí, trabajo totalmente. en abuso hace 20 años y pasa en las mejores familias y en los mejores barrios, así que primero habría que hacer un punto de aparte acá, porque pareciera que estamos como haciendo Sí, una denuncia estigmatizando. del estilo de no, y la madre pues es una madraza acá, allá, en cualquier clase social. De Eso hecho, no los tiene nada que vecinos ver. lo han dicho, Exactamente, de la la persona afinidad le que tenían comió la entre ellos. cabeza a la madre y a la Sí. criatura y pudo haber pasado en cualquier clase social. Eso sí. Eso está bueno aclararlo porque pareciera que ser humilde y marginal ya pasas a todo, Sí, ¿no? te Al ponen- Paco, a la droga, a la violación, al abuso. La madre, a ver, para poder sacarle a su hija van a tener que demostrar muchísimas cosas porque la madre fue una mamá presente. Como pudo, en las condiciones que pudo. Mucho de la mamá no podemos hablar porque no hay una evaluación psicológica, no tenemos, ¿no? A ver, un perito que le haya tomado alguna... Pero alguna- hablemos de una persona adictiva, puntualmente.
Yo creo que no la abandonó nunca a su hija. Ajá. Yo creo que por más adicta que haya sido, estuvo, aunque sea con 3 trapos y con un techo como pudo, tuvo a su hijo al lado. Y con las herramientas que pudo tenerlas. A ver, hay que ver también qué le pasa a esa mamá como mamá. Ojalá deje de consumir. Si esto le sirve para hacer esa promesa, genial, pero no creo que eso sea algo como para señalarla y decir que no puede ser mamá por eso. Me parece que habría que examinar un poco más la situación, porque es mandarnos mucho y muy, muy fuerte. Pero seguro, ojalá sirva, pero creo que fue mamá y estuvo, igual que la familia. Bueno, y hoy con respecto a este tema se habló mucho también si debe quedarse o no con la madre, digo, desde la parte psicológica, desde este tipo de relación y este tipo de caso. Creo que hoy por hoy separarla de un ambiente donde es contenedor y puede ella identificarse con alguien, con sus olores, con sus cosas y volver a ese espacio, obviamente ojalá en un lugar mejor y no así, ¿no? Me parece que sería lo más sano. Claro, pero su espacio era una carpa que no, ya está estaría bueno que, desarmada. como decía acá la colega, que le den un espacio un poquito más sano a esa mamá y a esa hija. Quizás también esto sirva para algo, pero no creo que sea lo mejor separarla de sus cosas. Ella necesita sus cosas, su olor, volver a sentirse que volvió a casa. También hay que ver qué fue realmente lo que pasó. A ver si en realidad hubo abuso o no hubo abuso. Hay que ver qué pasó y qué le pasa en esa cabecita. Pero lo importante, creo que hoy separarla de su mamá no sería lo mejor. También habría que escuchar lo que ella quiere y lo que desea, pero no creo que sería lo más conveniente de sus cosas, ¿no? Johnny. Cecilia, a la hora de hacer este tipo de análisis, ¿no? Que bueno, tendrán que hacer los especialistas, ¿cómo se tiene en cuenta todas estas cosas que nos fuimos enterando que contaban sus hermanos, ¿no? Como agravante o no, estos antecedentes, bueno, de los comportamientos con los chicos y demás. Hablas del acusado. Claro, sí, sí. Ahora, yo no entiendo cómo esa persona no fue detenida. A mí eso nos llamó muchísimo la atención a todos. Si en realidad existieron esas denuncias. Y ahí volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué retraso tiene ese sujeto? A ver, ¿qué poca maduración tiene? ¿Qué retraso cognitivo? No, sabe muy bien. Vuelve a repetir lo mismo. Evidentemente, no solamente es psicópata, sino también tiene bastante grado de perversión, porque está gozando con el padecimiento del otro. Gozó también con el padecimiento de esa madre, de esas tías, de toda esa gente que estaba pidiendo por M durante horas. Claro. Parece como no, que eso lo regocija. Mirá vos, yo la tengo, hago lo que quiero, soy la ley, la impongo y acá me manejo. Totalmente. Cecilia, muchísimas gracias. No, gracias Muy buenas a noches. ustedes. Silvia, muchísimas Gracias, gracias Silvia. por visitarnos en Gracias esta a noche. Muchas gracias.